En el mejor día de la semana, hablemos de libros. Alonso Caparrós, presentador y colaborador de televisión, ha sido una de las figuras más poderosas y mediáticas de la televisión de los últimos años. Presentador de programas tan conocidos como Menudas Estrellas, La Isla de los Famosos, Factor Miedo, entre otras muchas producciones de éxito. Alonso Caparrós ha hecho un libro valiente, sincero, un libro de reconciliación consigo mismo y con la gente importante en su vida. Alonso, bienvenido. Bien hallado y muchísimas gracias, Fran, por prestarme atención, porque esto para mí es muy importante, así que vaya por delante mi agradecimiento. El libro, Alonso, es una confesión, pero también es un relato de redención. Sí, es al final mi historia. Quiero decir que es una historia común y, como tú dices, abarca todas esas cosas. Y es una historia de perdón, es una historia de redención y es una historia sobre todo creo yo, ¿no? De superación y de esperanza. Alonso, el libro cuenta lo que has vivido y cómo lo has vivido. ¿Qué pasaje destacarías de tu vida? Y ahora se puede hablar de pasaje porque lo has llevado precisamente, esa verdad, la has llevado a un libro. Pues mira, en realidad lo que he querido en el libro es abarcar, porque es una historia larga, lamentablemente por un lado, Sí. y por otro lado, como explico al final del libro, pues me alegro, ¿no? Porque ha tenido una utilidad. Pero son muchos pasajes, ¿no? Es la historia de 25 años con una adicción y cómo esa adicción se ha entremezclado en mi vida para llegar al final al punto, a ese trozo de cielo azul que es la esperanza. Alonso, en una parte del libro escribes sobre la muerte, cuando una de tus tías te habló de forma inocente y dices que la irrupción de la muerte en tu vida supuso uno de los primeros y más profundos traumas, sobre todo por la falta de respuestas. Y esa falta de respuestas te hace vulnerable. ¿Qué impacto tiene en tu vida esto, Alonso? Pues a lo largo de toda mi vida, hasta hace muy poco, Sí, el contemplar o el pensar en la muerte de una manera, pues como lo hacía, ¿no? De esa manera extraña en la que solemos hacerla, ¿no? En la que la miramos de soslayo, pues creo que me ha metido en muchísimos problemas, porque al final creo que lo que pensemos o nuestra posición ante la muerte nos ayuda a vivir, ¿no? Pero en los últimos tiempos, sobre todo en la historia que cuento en el libro, desde el momento en el que conozco a Angélica, es distinto, ¿no? Digamos que observar la muerte de otra manera me ha ayudado mucho, lo cual no significa que no quiero que la gente lo entienda, porque o sea, no quiero parecer ni un predicador sí, ni sí, sí, sí. evangelizar a nadie, ¿no? Sí. Es una cosa mía, es un camino personal, ¿sabes, Fran? Hay uno de los capítulos al que llamas la llave y cuando descubres la meditación, lo que tú llamas sentarse en silencio y observar la propia mente. Necesitamos eso precisamente ahora, ¿no, Alonso? Silencio, tranquilidad, estar con uno mismo. Sí, sí, sobre todo lo de la meditación. Pero yo me gustaría hablar de la meditación, intentando despojarla de esa cosa que tiene la gente que piensa que es algo mágico o yo qué sé, ¿no? Sí, O algo o como... paranormal o fenoménico. Sí, sí, Exactamente. sí. Y nada más lejos de la realidad. O sea, es simplemente un ejercicio de disciplinar la mente. O sea, consiste en eso y eso ayuda a que entendamos cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo actuamos en función de las emociones que nos invaden. Entonces es maravilloso. Y si luego eso encima lo conectas con la parte espiritual y quieres ir más allá, como fue en mi caso, pero que Sí. no es necesario, cada uno puede llegar donde quiera, es más maravilloso todavía, ¿no? A mí, como cuento en el libro, creo que la meditación, junto con otras muchas cosas, sobre todo la aparición de mi mujer y otras personas muy especiales, como cuento en el libro, fueron fundamentales, ¿no? Y pues, la meditación me abrió un camino muy importante. Sí, lo que es muy importante lo que tú estás contando, Alonso, que la meditación, primero, no es algo fenoménico ni nada especial ni complejo, es sentarse, observar o incluso ni sentarse, ¿no? Cuando haces radio, cuando hablas, ¿no? Estaba recordando aquel cuentecito que le pregunta un discípulo a su maestro, maestro, ¿usted qué ha encontrado la iluminación, qué siente? Y el maestro le responde, cuando hablo, como, cuando bebo, ¿no? O sea, es eso precisamente, hacer lo que estás haciendo con plena conciencia. Cuando conduces, ¿no? Exactamente, o sea, una de las primeras cosas, una de las primeras prácticas van encaminada precisamente eso, al instante presente.
¿no? Que es realmente el que existe, todo lo demás es pasado o futuro, ¿no? Entonces se recalca mucho en la meditación eso, ¿no? El concentrarnos, el disfrutar, en definitivas cuentas, de este preciso momento. Como tú decías, cuando estoy conduciendo, cuando estoy tomándome el café como ahora o hablando contigo en la radio, estoy hablando contigo. El momento presente, que se escapa corriendo además. Alonso, ¿qué podemos decir a aquella persona que ha perdido todo, hasta la esperanza, por multitud de circunstancias y mucho más ahora, ¿no? Con este momento convulso, complicado que estamos viviendo? Es complicado decir esto porque realmente he aprendido que realmente hay personas, hay situaciones en las que es muy difícil recuperar la esperanza, ¿no? Hay verdaderos casos en la vida, verdaderas tragedias, que es muy complicado. Entonces, esto hay que decirlo con mucho cuidado. Por eso el libro es un trozo de cielo azul, ¿no? Yo creo que al final, y ahora hablo de mi experiencia, ¿no? Después de todo lo que me pasó, de las veces que he estado en peligro, como cuento en el libro, de todas las diferencias con mi padre, al final siempre quedaba un reducto de esperanza, ¿no? Un trozo de cielo azul. Y creo que siempre hay que aferrarse a eso de alguna u otra manera. Dicho con todos los respetos a las personas que sufren mucho, ¿no? Pero creo que al final somos un campo de batalla entre la incertidumbre y la esperanza, y necesitamos a la esperanza, sí o sí, porque el hombre vive con eso, con muchísima incertidumbre. El hombre, me refiero al ser humano, a las personas. Un trozo de cielo azul, el libro de Alonso Caparrós, un libro lleno de esperanza, para todos aquellos que creen que salir de cero no es posible, para aquellos que necesitan ver la luz al otro lado del túnel. Un libro sincero, un libro lleno de respuestas. Y como dice Jorge Javier Vázquez en el prólogo, gracias por recordarnos que todos llevamos un héroe dentro. Alonso, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro. Muchísimas gracias a ti, Fran. De verdad, ha sido un placer hablar contigo, entre una de las razones porque eres amigo de mi padre, y eso siempre es un orgullo. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.